Buenas tardes. Como les prometí, les estoy haciendo un pequeño video para conversar sobre el proyecto 2. Entonces, por favor, tengo mucha claridad atrás, entonces hay un poquito, no hay tanto contraste. Bueno, se trata de esto. Bueno, ayer no participaron en el chat, solamente hubo una persona que participó. Mañana tenemos otro chat. Recuerden que los chats ustedes hacen las preguntas, no es una tutoría, entonces no es que yo les voy a desarrollar los temas. Y este video es para dar algunas indicaciones. Esperé más preguntas en el foro y voy a responder o también a darles algunas ideas sobre esas mismas preguntas que hay en el foro de dudas. Espero que esto les ayude y cualquier duda que tengan me escriben, ya sea al correo o ya sea al foro de dudas, por favor. Y lean también las otras consultas de los compañeros en el foro de dudas. En este momento ya todas están respondidas las dudas, entonces retroaliméntense con lo que los compañeros preguntaron y yo les respondí, eso también ayuda. A veces no están seguros exactamente de qué preguntar o no quieren preguntar de nuevo, pero ahí esas mismas consultas les ayudan, las consultas de sus compañeros. Muchachos y muchachas, estudiantes. A ver, quiero poner énfasis en varios aspectos. No siempre voy a ver aquí a la cámara porque voy a estar viendo o el proyecto que está a mi lado aquí en la computadora, o también podría ser que esté leyendo aquí las notas, que no quiero que se me olviden algunos aspectos. Entonces inicio para que no llevemos mucho tiempo y para que ustedes tengan muy claro aspectos importantes que tomar en cuenta. Vamos a ver. Importante, el proyecto es de 3 páginas. Ustedes deben incluir todo el machote tal y como está y responder en los espacios. De la página 9 a las 11 van las respuestas. El máximo para respuestas son 3 páginas, 9, 10, 11. Eso es el máximo. Ustedes deciden cuál respuesta es más larga o cuál es más corta, que es siempre que contenga lo solicitado. Hay 2 preguntas y cada pregunta tiene una serie de ítems. Entonces, vamos a ver, voy con cosas generales. Por favor, lean las instrucciones completas, ahí se les indica cuánto es el valor de esta prueba, cuánto es el puntaje que tiene, que siempre es importante que lo tengan en cuenta, pero lo más importante es que hayan leído el texto, que hayan estudiado el texto. Y vamos a ver, recuerden, en cuanto a formato, importante, la portada, bueno, van a poner sus datos y van a entregar el machote tal y como está con sus datos en PDF, no en Word. Eso les quita un puntito por ahí. En formato se les baja un punto por eso. A ver, márgenes justificados significan que los márgenes deben ser iguales a cada lado, pero en todo el proyecto, no solamente en la pregunta número 1 o en la pregunta 2 o en la parte A de la pregunta 1. Es todo el trabajo el que debe tener márgenes justificados. Un error grande es el escribir en primera persona. Es que a mí me parece, yo pienso. Primero, a mí me parece, yo pienso. Yo creo, corresponde a opiniones. No estamos pidiendo opiniones. Las opiniones se dan a nivel profesional cuando ya yo tengo suficiente conocimiento de un tema y estoy en la capacidad y el conocimiento suficiente para decir estoy de acuerdo o no con esto y justifica las razones. En este caso no se les está pidiendo opiniones, se les está solicitando que estudien el texto y que ustedes puedan explicar esos términos con sus palabras,
no con copia. Entonces, por ejemplo, no es que me sé de memoria el proyecto, ¿verdad? Pero la pregunta número 1 tiene 3 partes, A, B y C. La 1 y la 2, cada una tiene un concepto y se pide un ejemplo de su entorno, de su realidad. El ejemplo demuestra que ustedes realmente comprendieron el concepto. Primero lo dan según la teoría del libro de Amit. Solamente deben usar el libro de Amit, nada más. No necesitan otro. Entonces, de ahí, de lo que se define que la mayor parte está en el capítulo 2, hay una pregunta que está en el capítulo 1. De realismo ingenuo es del capítulo 1. En realidad está en el capítulo 1 porque es un tema que lo cubre todo, que lo abarca, más o menos similar al lenguaje. Son la base de los 4 capítulos. Realismo ingenuo, realismo crítico, el lenguaje, son muy importantes y lo estamos enfocando hacia la futura vida profesional de ustedes. Entonces, si tenemos la pregunta 1, parte A y B, se les piden conceptos, ustedes, ese concepto que leen ahí, ustedes lo explican con sus palabras. No es lo que ustedes entendieron. Porque si lo que entendieron está mal, pues no van a tener puntos por haber entendido mal, ¿verdad? Entonces, es lo que entendieron, pero lo correcto, lo explican con su estilo de escritura, lo escriben ahí y luego dan un ejemplo en relación con su entorno. Incluso los ejemplos se pueden redactar y que no sea en primera persona, en tercera persona. En una comunidad, en la comunidad tal, en Juan del no sé qué, de Nicoya o en Nicoya, se da tal situación con, en un barrio, en un pueblo, en una comunidad, y se presenta tal situación. No tienen que escribirlo, ni siquiera en este caso tienen que escribirlo en primera persona. Entonces eliminen ese yo, mi, nuestro. Todos los trabajos académicos se escriben en tercera persona. Es para este trabajo, para este curso y para todos los demás cursos. Después, es muy importante, además, escribir sin faltas ortográficas. Obviamente, a veces se va una o dos, o hay una palabrita ahí de digitación, eso es normal. Pero cuando hay 20 errores ortográficos y palabras que obviamente ni volvieron a leer lo que escribieron porque no corrigieron, bueno, tienen que tener cuidado en la escritura, son trabajos académicos. Y es un proceso, ahora es un trabajito de 3 páginas, un día será de 15 páginas y otro día será un libro. Entonces es un proceso para aprender a escribir bien. Ahora, lo que escriban debe tener sentido. Ustedes lo leen, que quede claro. Siempre les pido que recuerden, pónganse el ejemplo de que tuvieran que explicarle esto no a mí que conozco la materia, a una persona que no conoce la materia y que deben explicársela para que la comprenda. Pues van a tener que hacer un esfuerzo más grande. Que sea conciso, que sea claro. Y el ejemplo que tenga relación con la pregunta. No es un ejemplo de cualquier parte del capítulo 2. Es un ejemplo en relación con esa pregunta a la cual se refiere. No son ejemplos dados al azar, es en relación con la pregunta. Por favor, que quede claro, que yo pueda comprender o que a mí me quede claro que ustedes comprendieron el concepto y que lo pueden llevar a la práctica. Para ese es el ejemplo relacionado con el entorno de ustedes, con la realidad nacional. No es un ejemplo cualquiera, ni es un ejemplo de no sé qué, de otra cosa. No es de cualquier tema del texto, es de lo que se les está solicitando en esa pregunta.
En la pregunta 1, en A y B, se pide concepto y ejemplo. Y en la pregunta 2, me parece que es solamente concepto y ejemplo. Porque la parte 1 tiene la parte C, que ya voy a explicar eso un poquitito más. Vamos a ver. Aspectos que me interesa recalcar. Relación entre concepto y pregunta, que tenga relación. Bien. Me interesa otro aspecto. Bueno, algo muy importante, el concepto, ustedes lo deben dar, bueno, ya se los dije, pero enfatizo, que sea claro, que sea comprensible, que a mí me demuestre que ustedes realmente comprenden ese ejemplo, pero tiene que ser bien escrito, ¿verdad? No con oraciones a mitad, que no está completa, que no hay concordancia entre el verbo y el objeto al cual se refiere. Por favor, porque se trata de comprender, pero yo no voy a interpretar documentos. Ustedes deben explicar adecuadamente y así me demuestran que comprenden la temática. Por favor. Después, otro aspecto que quiero enfatizar es una pregunta que han hecho mucho en el foro. Solamente la parte C de la pregunta 1 está solicitando citas textuales, es decir, en este proyecto 2, si hay una pequeña parte, no es todo, no son las 3 preguntas, las 2 preguntas y sus partes, sino la parte C de la pregunta 1, que les está solicitando el concepto, lo definen y luego, en lugar de un ejemplo, se les pide una cita textual. La cita textual tiene que tener relación con esa pregunta. No es una cita textual de cualquier otra cosa, por favor. Y debe ser una cita textual corta, y una cita textual corta significa de menos de 40 palabras, entre comillas, y con la referencia respectiva según el formato APA. Porque el formato APA es el formato más utilizado en Costa Rica, en muchos países del mundo, no en todo el mundo, pero en Costa Rica, las 5 instituciones a nivel universitario de educación superior del país usan APA en general. Solo en algunas especialidades muy concretas utilizan otro formato, pero nosotros usamos el formato APA. Y tiene una razón de ser que seamos estrictos en ese punto, para que no lleguen al final a presentar una tesis y no saben cómo hacer citas textuales. Hoy les parece engorroso, majadero, innecesario. Pero cuando ustedes hagan el hábito, al final eso no va a ser ningún problema. Como tampoco lo va a hacer acostumbrarse a escribir una bibliografía. La bibliografía no tiene puntaje, pero todo texto académico debe incluir una bibliografía y debe ser bajo el formato APA. Yo les señalé en el proyecto 1 en rojo, en algunos casos solo el título, eso significa que el título del texto debe estar en letra cursiva. Perdón, si señalé más significa que hay más errores y no hice hincapié en las partes porque es la responsabilidad de ustedes revisar APA, que está en recursos, en la pestaña recursos, y si no van a internet y buscan APA, sexta edición en español, y revisan cómo se presenta una bibliografía. En este caso es solamente la bibliografía de un libro, el libro de texto. Entonces háganla correctamente. Les recuerdo, siempre parece que yo estoy regañando, no estoy regañando a nadie, es que yo soy muy emotiva, nada más. Lo que quiero es que mejoren el proyecto y que tomen conciencia de los errores que cometieron en el proyecto 1. Perfectamente pueden hacer un proyecto 2 muy bueno y otro proyecto 3 aún mejor. Porque la idea es eso, que cada proyecto sea mejor, porque además cada proyecto es más exigente, ¿verdad? Si ya se han hecho hincapié en estas correcciones, esas correcciones ya no deberían aparecer, al menos
bastante no debería aparecer en este segundo proyecto, y menos será en el tercero. Pero vuelvo a las citas textuales. Las citas textuales son cortas, de menos de 40 palabras, entre comillas, y con la referencia según APA. Recuerden que si es una cita textual tiene que llevar el número de página. La abreviatura de página es P. y el número de la página de donde tomaron la cita. Y para páginas sería PP. En minúscula. Para un trabajo corto como este, es difícil que necesiten las abreviaturas PP. A menos que lo que vayan a tomar vaya de la página 120 a la 121, por ejemplo. Pero no será, casi no hay ningún caso de ese tipo. Solo en esa situación tendrán que poner PP. 120-121. Pero creo que no va a ser el caso. Entonces, por favor, eso es una cita textual y la cita textual tiene que tener sentido. No escriban de una palabra a otra donde uno dice, sí, es una cita textual, pero ni uno puede establecer relación con el concepto, ni tiene sentido, no tiene sentido la cita textual. Eso no es aceptable. Por favor, vean que son aspectos que ustedes deben ir aprendiendo para este curso y para todos los demás cursos. Eso es muy importante. Vamos a ver qué más. Relación entre concepto, pregunta, el ejemplo de la cita textual, el formato, la extensión. Ayer hubiera deseado recibir en el chat preguntas porque también me habría ayudado para incluir esas dudas ahora en este pequeño video. Pero bueno, recuerden que los conceptos deben ser claros, cortos, pero no de una línea y uno no está seguro si comprendieron o no comprendieron el concepto. En 3 páginas, lo que se les solicita, hay espacio suficiente para que expliquen adecuadamente sin ocupar media página en cada respuesta, pero que será suficiente para que ustedes se den a entender que sí comprendieron el término. Entonces, cada elemento, cada concepto que se les solicite debe quedar claro, ser conciso, no dejar dudas. Y luego dan un ejemplo en relación con ese concepto, entonces dejan claro que sí comprendieron, porque el punto esencial es dejar claro que ustedes sí comprendieron la materia. Ese es el punto esencial y que está escrito en un español legible para cualquier persona. Me voy a referir a unos casos particulares, obviamente sin nombre, pero por ejemplo en el proyecto 1 hay personas que escribieron textos que son ininteligibles, no se pueden comprender. Ni el idioma es adecuado, ni las oraciones tienen sentido. O sea, porque ustedes escriban y llenen 3 páginas, no pueden tener calificación. O sea, la calificación se da si es comprensible, si es adecuado lo que responden. Les recuerdo que está el foro de dudas. Yo trato de responder cuanto antes para que les ayude a terminar su proyecto. Recuerden no dejar para el último momento la entrega. Se puede ir la luz, puede fallar el internet, puede fallar la computadora. En la medida de lo posible traten de no quedarse hasta el último momento. Eso es muy importante. Asegúrense de haber entregado el proyecto correcto, porque si llevan varias materias podrían estar subiendo un proyecto incorrecto. Y de hecho siempre ocurre con 1, 2 o 3 personas. Siempre tienen 30 minutos, ustedes lo entregan y revisan.
si la entrega fue hecha correctamente y si es el documento correcto. 30 minutos después ya no es posible hacer cambios, ni cambiar documentos, ni cambiar nada, y ya aparece ahí que ya no se puede entregar porque ya hicieron una entrega. Recuerden, mi afán no es regañar a nadie, es más bien que mejoren los proyectos. La idea es que ustedes aprendan, logren transmitir lo aprendido y vayan mejorando, porque esta es una materia de muchas que van a tener que llevar en sus carreras universitarias. La idea es que su formación sea la más adecuada. Bueno, recuerden, me escriben a Foro de Dudas o me escriben al correo de la plataforma y con mucho gusto les respondo las dudas. Buenas tardes, hasta luego.